que empecemos ya la grabación. Con este video empezamos nuestra sesión, nuestra primera sesión de trabajo. Para iniciar lo hacemos con una primera exposición de los problemas que tenemos enfrente. La primera exposición tiene que ver con la tesis de la problemática directamente. Después vamos a ir a ver algunos datos que confirman nuestras afirmaciones, tanto en el ámbito de la estructura social del país como de la manera en cómo se está planteando ahora la crisis económica después del, sobre todo, ya venía de antes, pero después del COVID, y entraremos a ver y a revisar la manera en cómo se ha estado enfrentando la crisis como una primera avanzada en esta sesión de trabajo o en estas dos sesiones de trabajo inicialmente. Bien, entonces empezamos con el tema de cómo, eh, cómo cuál es nuestro problema estructural fundamental, que es las estructuras de las esclusas sociales. Entonces, el problema fundamental que tenemos es el Estado ha sido incapaz, ineficiente, ineficaz, pero sobre todo inefectivo para poder enfrentar los problemas públicos. Los problemas públicos los vamos a ver, se nos han presentado como persistentes. Esto significa que cuando el problema no cede, continúa y es persistente a pesar de las diferentes políticas públicas que se aplican a él, significa que el Estado está siendo, por un lado, no solo ineficaz, sino inefectivo. Entonces no está teniendo efectos su acción. Pero tenemos que ir mucho más allá de eso y ver de qué naturaleza son los problemas, porque como son problemas complejos, es lo que vamos a ver ahora, son problemas de estructura social y son problemas muy complejos, eh, la pregunta que tenemos que hacernos es qué tipo de acción tiene que generar el Estado para tener efectos, esto es, para hacer una acción efectiva sobre este tipo de problemas. Se les está tratando como problemas muy eh, simples, como si fueran problemas de causalidad lineal, y por tanto la inefectividad va a ser muy clara y persistente. ¿De qué problemas estamos hablando en nuestra llamada estructura de esclusas sociales? Es un problema fundamentalmente de cohesión social. Las esclusas es una manera de usar las metáforas. Si han visto ustedes el canal de Panamá, hay como compartimentos distintos, esos compartimentos diferenciados de otros y cada compartimento va generando autonomía. Esa es una esclusa. Entonces tenemos una estructura social a la manera de esclusas. Y esa estructura de esclusas sociales es lo que está provocando la persistencia de los problemas públicos. Por tanto, si el Estado quiere ser efectivo, tiene que encontrar estrategias complejas para atacar esas esclusas. Mientras continúe con las estrategias lineales que llevamos hasta la fecha, pues los problemas ahí van a continuar o se van a agravar. ¿Da?
La persistencia de los problemas públicos que vamos a ver y vamos, a lo largo de todo el curso vamos a tener oportunidad de continuamente estar comentándolo. Ahorita es un comentario introductorio, genérico. Pues vamos a ver el caso de la pobreza, ¿verdad? Como, bueno, aun cuando podemos comentar el tema de la forma de la medición y tal cosa, pero aún independientemente de eso, lo que podemos ver es de que si hacemos las gráficas que hizo Coneval, ¿no? Desde el 93 hasta el 2013, nos vamos dando cuenta de que los cambios que hay en las cifras de pobreza, de pronto empieza a subir y luego baja la cifra y luego sube y luego vuelve a bajar, pero esos cambios no son tendenciales, sino son cambios únicamente oscilatorios. Luego entonces, la tendencia que realmente ocurre es de carácter persistente. Entonces se hace una estrategia y otra y hay una persistencia. Entonces tenemos que ver, la pregunta es por qué razón de la persistencia del problema público, en este caso un mega o macro problema como es el caso de la pobreza, que tiene un nivel de complejidad muy importante. El caso de un problema subsidiario de la pobreza también es un problema, pero con un nivel de complejidad un poco menor al primero, que es el tema no solo del que tenemos en México estructural, no solamente eh, del desempleo, tenemos básicamente un problema de empleo precarizado. Entonces podemos tener empleo formal pobre, precarizado, pobreza laboral importante, además de la precariedad del 60% de las personas en el mercado laboral que son informales y de entrada en la informalidad no tienen acceso a seguridad social y tal. Entonces tenemos un empleo muy, muy precarizado, una estructura del empleo donde hay pocos empleos bien pagados y muchos empleos mal pagados. Entonces hay que ver eso que se ha mantenido por décadas, a qué se debe, qué es lo que se tiene que hacer. El tema de la informalidad junto con la precarización del empleo, las estructuras extractivistas de la economía, ¿no? La diferencia entre riqueza y empleo significa que, por ejemplo, en Zacatecas se está generando, o dicen en el caso de la minería, que hay una riqueza y un Producto Interno Bruto que es considerable, pero eso no se va a reflejar con el número de empleos que genera. Esto significa que hay riqueza que se está fugando. Eh, y eso también ha sido persistente y ha sido estructural, ¿no? El caso de la salud vulnerable, lo mismo, ¿no? Tenemos un problema por décadas en donde se ha ido agravando las enfermedades crónicas, las enfermedades llamadas así culturales, enfermedades culturales que no son provocadas por algún virus, sino por estilos de vida y un sistema de salud cada vez más dividido, fragmentado, pero el problema de salud que ha sido ahí persistente, persistente y va aumentando, 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 y ahora queda desnudado todo eso con el tema de la pandemia, quedó pues absolutamente desnudado nuestro problema gravísimo de salud, o también podemos ver eso mismo en la producción agropecuaria, ¿no? Entonces, pequeñas extensiones, algunas extensiones de tierra muy ubicadas en el país de alta producción, más o menos el 15% la, de la tierra dedicada al campo, a la producción agropecuaria de exportación de alta productividad,
y tenemos grandes extensiones de tierra, sobre todo de lo que va quedando de la economía campesina, con una baja productividad, y eso pensó que se iba a resolver en el 94, en el 92 con la reforma de la Constitución del artículo 27. No se resolvió en lo absoluto y lo único que ha habido es que se ha ampliado mucho la migración o la migración forzosa en nuestro país, y ha sido también esta migración forzosa persistente, y en los estudios de migración forzosa nos arrojan una transferencia de valor muy considerable del sur a norte, esto es de México a Estados Unidos en el caso nuestro, porque puede venir desde Centroamérica. Ya veremos algunos datos y algunos estudios de migración que son muy interesantes, pero que se detonan a partir de la pobreza que se acendra en el campo mexicano. Eso también ha sido. Entonces tenemos toda una estructura en el campo de la educación, en el campo del empleo, las formas de producción, la vida saludable de la población, la educación sin calidad, esto es el ingreso, las tasas más cada vez amplias de cobertura escolar, en el caso de la educación básica, media superior, un poco, pero la entrada a la escuela no significa entrada al saber, entrada a las habilidades, entrada a los conocimientos. Esto es un tema crónico de calidad educativa. Entonces, tenemos esto en todo el país, entonces vivimos en un país como una especie de pantano de esclusas, ¿no? Una serie de esclusas en pantano, y entonces el indicador fundamental aquí es el tema de la desigualdad. Esto es, la desigualdad se va haciendo sólida, y la desigualdad sólida significa que no se mueve, y es lo que vamos a ver en una presentación eh, posterior que tenemos preparada, donde vamos a ver los datos de movilidad. A partir de los datos de movilidad vemos que la desigualdad se ha hecho sólida, no se está moviendo. Entonces, estas esclusas solidificadas generan una estructura social estamentaria, de diferenciaciones, que va pareciéndose poco al virreinato, ¿no? Con, eh, con sus asegúnes, pero una estructura de ese tipo cada vez más. De tal manera que el problema va siendo dibujado, complejo, pero lo vamos diagnosticando con veracidad. Eh, Dentro de la hipótesis, pues, entonces tenemos persistencia de los problemas públicos debido a una estructura social de esclusas sociales, en donde el eje fundamental va a ser la desigualdad extrema solidificada, que se va a expresar, esa desigualdad extrema solidificada se va a expresar en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en los diferentes ámbitos del desarrollo, y la expresión que va a tener ahí es el problema persistente de cada área o arena del desarrollo. El tema es de que el Estado, cuando revisamos al Estado, ¿por qué el Estado no ha tenido posibilidades de incidir y de tener efectos sobre esos grandes problemas? Es porque el tema, la guía nos va a seguir siendo importante, la guía de la desigualdad extrema, porque eso se va a expresar también en el ámbito de la conducción del Estado a través de lo que se ha llamado la captura del Estado. Entonces va a haber grupos de interés social que van a capturar la acción del Estado, y a través del Estado van a reproducir su riqueza, sus formas de vida, y eso va a contribuir a la reproducción social de las esclusas. ¿Eh? Entonces, eso lo vamos a comentar en algún momento del curso, cada uno de estos temas, cómo la captura del Estado
va a generar esta reproducción de esclusas sociales y luego a su vez la persistencia de los problemas públicos. Entonces tenemos un escenario muy difícil, pero tenemos que tenerlo claro para ver qué es lo que se debe de plantear para poder romper la persistencia del problema y romper la estructura de esclusas sociales. Si la guía para ver el tema de las esclusas es la desigualdad extrema, va a ser importante que averigüemos y hagamos todo un estudio pormenorizado, y en el curso tenemos dedicado prácticamente un tercio del curso para analizar este tema de la desigualdad y la desigualdad extrema. Vamos a estar viendo muchos, bueno, tres autores fundamentalmente, en sus hipótesis de por qué se está generando, se está reproduciendo, cuáles son las mediciones que se están haciendo. Ahorita vamos a comentar de manera brevemente, ¿va?, que justamente pues estos mecanismos de la desigualdad extrema es el motor funcional de la estructura de esclusas sociales. Eh, en el curso vamos a ver las mediciones de Piketty, ¿no?, desde la Bella Época, y luego mm, la modificación importante que hay en la desigualdad en el periodo que va de 1945 a 1975, entrando hacia los 80s, que es lo que se llama estado de bienestar en el caso europeo, y luego cómo se va a manifestar este tema de la desigualdad con la entrada del neoliberalismo en el mundo a partir de los 80s. Bueno, vamos a ver esos datos, pero esos datos en el mundo y en México que nos van a servir para analizar cuáles son los mecanismos de reproducción de la desigualdad extrema. Vamos a ver el caso de la tasa de rendimiento de capital, que es la hipótesis, no, la tesis de Piketty. Una tasa de rendimiento de capital mayor que la tasa de crecimiento de un país, ¿no? Y esto va a generar una especie de hélice reproductora y que va generando mayor crecimiento de la desigualdad. Y la desigualdad en donde ya lo importante no es solamente la desigualdad entre el decil 10 y los otros deciles, sino al interior del decil 10 la medición de desigualdad por centiles. Esto es por eh, ver el poder económico no del 10, sino del 1% de la población. Esto es dentro del decil 10 eh, de las familias y las personas con mayores ingresos y con mayor riqueza en el país. Al interior de ahí también hay al interior de los ricos, digamos, hay una desigualdad interna muy importante, ¿no? Y vamos a ver esos datos con estudios que se han hecho en México, sobre todo los estudios del 2015, me parece que son de los más relevantes en adelante, ¿no? Y esta mecánica de los patrimonios heredados, ¿no?, donde vamos a darnos cuenta de que en esta sociedad estamental no importa los méritos, no es una sociedad meritocrática donde yo me puedo esforzar y el mérito del esfuerzo es que puedo tener movilidad ascendente en la escala social. No puedo, sino que estamos en un país en donde el nacimiento es destino, ¿no? No sube, el que está abajo no sube y el que está arriba no baja, ¿no? Y junto con esto, vamos a, en el curso, vamos a ver el contexto de la globalización del capital y cómo incide eso, de tal manera que no solamente implica de política pública interna, sino hay que analizar necesariamente el contexto internacional
la División Internacional del Trabajo, las cadenas mundiales de valor, un fenómeno que va a ser muy importante que lo tengamos claro y que nos vayamos teniendo una claridad meridiana de lo que está ocurriendo con la financiarización de la economía, eh, y eso nos va a llevar al trilema de Roderick, ¿no? Entre globalización, soberanía o democracia. Entonces, que hay países que van a optar por darle prioridad a la globalización, luego entonces tienen que ceder en soberanía y en democracia. Esto es el trilema de Roderick. Dice que no puedes tener estos tres componentes juntos, ¿no? Globalización, soberanía y democracia, sino que un país tiene que elegir si quiere globalización, entonces no va a poder tener soberanía, si quiere democracia, entonces no va a tener globalización y etcétera. Entonces vamos a ver qué hay que elegir y cómo se ha ido configurando en el caso de México ese este, escenario. ¿Va? Entonces, esta va a ser nuestra estructura, o lo que le llamamos la estructura social fundamental. Eh, una, una estructura, primero la estructura social de su situación de cohesión, las exclusas sociales, visualizar cómo han ido generando una persistencia de los problemas públicos, cuál ha sido la acción del Estado, ¿verdad? Una acción de un Estado capturado y el Estado también no solo capturado internamente, sino un móvil de captura del Estado que va a ser un proceso complejo de globalización de capital. Este va a ser nuestro gran marco de análisis que nos va a permitir luego ir profundizando, ir viendo cifras y van encontrando sentido cada cifra o cada indicador que vayamos viendo. ¿Va? Bueno, pues este es básicamente nuestro primer video y podemos pasar al segundo video.